Dialogando con el padre Raúl Sánchez. El día 4 de marzo del año 2021, día jueves, se proclamó en la misa un extracto del Evangelio según San Lucas, capítulo 16, verso 19 al 31. Un texto muy conocido para todos nosotros, el texto que nos habla del hombre rico y del pobre Lázaro. Al final del texto, el hombre rico termina diciéndole al padre Abraham lo siguiente: envía a mis hermanos, aunque sea un muerto, para que se les aparezca y se convencerán, creerán. Abraham le contesta que ahí tienen a Moisés y a los profetas. ¿Qué significa eso? Que teniendo a Moisés y a los profetas tienen la palabra del Señor, tienen la Biblia. Entonces, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. Pues bien, asumamos esto para nuestra vida actual. A nosotros también nos pueden decir lo mismo. Miren, ahí tienen a Moisés, la ley del Señor, la ley de Dios y la palabra de Dios en la Biblia. No esperen a que se les aparezca el Señor así, o un muerto, o un fantasma, o una luz. No. Ahí tienen la Sagrada Escritura, para evitarnos nuestra propia condenación. Recuerde, hermano, que hay vida, ¿no? Vida eterna para condenación o para salvación. Eso es doctrina católica. Y las parábolas, muchas de ellas nos hablan precisamente de esto. Y es necesario recordarlas porque ahora nos explican que todos nos vamos a ver allá arriba y que nadie se condena y un montón de cosas que no son del Evangelio. Vamos a tocar algunas de estas palabras, que hay como una exclusión, una separación. Esta, la del hombre rico y la de Lázaro, nos hablan de una separación. La parábola de las vírgenes necias y las vírgenes sensatas, hay una separación. Hay una separación entre el trigo y la cizaña, hay una separación. Hay una separación entre los peces buenos y los peces malos que recogieron unas redes. Hay una separación entre ese hombre que fue a la fiesta y no tenía traje de bodas. Hay una separación, hay una exclusión. Esas parábolas no las podemos obviar o tratar de desconocer, porque creo que no es un buen análisis de la Sagrada Escritura en cuanto a estas parábolas. Toda parábola está narrada precisamente para que diga algo para nuestra vida de fe. Las parábolas no se dicen simplemente porque sí. De hecho, los mismos discípulos no entendían muchas de ellas y el Señor tenía que explicarles en privado el contenido y el sentido de las parábolas. Esta es una de ellas, de esa exclusión, de esa separación. Entonces, nosotros tratamos de saber cuál es el camino del Señor para no condenarnos. De hecho, mucha gente piensa que estas cuestiones de la condenación es simplemente retórica, géneros literarios, cuestiones exegéticas, hermenéuticas que pueden entenderse de otra manera o explicarse de otra manera, cosas de estas. Pero no podemos ser tan reduccionistas en esto. Querido hermano católico, el Señor desea lo siguiente. Miren lo que desea el Señor, que está en su palabra. El Señor quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso es lo que quiere nuestro Señor. Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero resulta que una cosa es el querer, ¿no?, del Señor, porque nos ama, y otra cosa es la elección que uno hace también en virtud de su libertad para mirar si en realidad quiere seguir al Señor. Si nosotros obviamos la palabra del Señor, si nosotros desconocemos la ley de Dios y la palabra de Dios, es decir, si desconocemos la Biblia, vamos a hacer nuestra propia Biblia, vamos a hacer nuestra propia exégesis, vamos a hacer nuestro propio libro sagrado y nos vamos a meter por ahí. Vamos a hacer nuestras propias interpretaciones, vamos a hacer nuestras propias elucubraciones, nuestras propias argumentaciones teológicas para buscar ¿qué? En el texto que estamos compartiendo,
La Sagrada Escritura no nos dice qué pecado cometió este hombre rico, pero podemos sugerir, ¿no?, de lo que nos narra este texto, que, el, que Lázaro fue paisaje prácticamente para este hombre rico. Lo ignoró. Este hombre banqueteaba espléndidamente y vestía espléndidamente y Lázaro estaba allí y no lo miró. Creo que uno de los mayores pecados que existen hoy en día es la indiferencia, que nosotros seamos paisaje para muchas personas. No saludamos a la gente, los buscamos cuando los necesitamos, por lo general los ignoramos siempre, no los tenemos nunca en cuenta, nunca les dirigimos la palabra, etcétera. Y no necesariamente porque nos caigan mal, no, sino es que no alcanzamos ni siquiera a tener esos sentimientos porque es que los ignoramos de plano. Yo creo que eso es uno de los pecados más graves y yo creo que fue el pecado que cometió este hombre rico que fue a parar a ese lugar de castigo. Tenemos la palabra del Señor. Hoy el que no quiera aprender Biblia es porque verdaderamente no quiere. Hoy hay unas facilidades enormes a través del internet, en las parroquias hay cursos bíblicos, estos cursos y estas enseñanzas que nos transmiten por internet son elementales, lo que nos muestran las ciertas páginas católicas sobre Biblia, brindan elementos elementales pero muy precisos, muy precisos, que eso nos ayuda a tener conocimiento de la Sagrada Escritura. Ahí estamos comprendiendo lo que dice Abraham a este hombre rico, ¿no? Que le dicen, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. Nosotros pues tenemos a Moisés y a los profetas, tenemos la Biblia. Adentrémonos un poco a la Sagrada Escritura, de una manera sencilla, de una manera elemental, pero con los elementos necesarios para decir, esta es la palabra del Señor, yo la quiero cumplir. El Señor quiere que yo me salve y llegue al conocimiento de la verdad, pero yo en mi libertad y en mal uso de ella, puedo acarrearme, ¿no?, la misma condenación, ¿no? Recuerde que nuestro Señor es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia, ¿no? Es un Dios de justicia, de verdad. No es conocer, porque ahí está la palabra del Señor. Eso lo dice la palabra del Señor. Si usted piensa que Dios es un Dios únicamente de misericordia y de amor, pues yo creo que no está conociendo la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura nos dice que el Señor también es juez, ¿no? Y también nos dice que es la verdad. ¿Ve? Entonces no podemos desconocer la palabra del Señor y hacer nuestra propia palabra, hacer nuestros propios discernimientos, planteamientos exegéticos, hermenéuticos personales, porque no es así. Acerquémonos a la palabra del Señor, busquemos un lugar donde formen de una manera elemental, sencilla, ¿no?, pero clara la Biblia y vamos a ir aprendiendo. Acuerde que esto es un caminar, es un recorrido, ¿no?, de fe que se hace con el mismo Cristo Jesús. Nunca olvide, porque eso es la palabra del Señor. Hay muchas parábolas que nos hablan de una separación, de una exclusión. Esta, la del hombre rico y la de Lázaro, pues es una de ellas. Busquemos pues acercarnos a la palabra del Señor, que ya es fuente inmensa pues de conocimiento. Y esa palabra del Señor pues obviamente se tiene que estudiar, leer en la iglesia. Cuando digo esto, no es que se estudie la iglesia plana parroquia tal o el templo tal, no, sino que se estudia acorde a lo que enseña la iglesia católica. Entonces, creo que si usted no descuida que tiene a Moisés, la ley de Dios, y a los profetas, la palabra de Dios, allí en su casa, si usted desconoce eso, yo creo que ahí es donde va a tener problemas, ¿no? Acerquémonos al Señor, acerquémonos a su palabra, que no nos va a pasar lo que le pasó a este hombre rico, que tuvo a Lázaro como mero paisaje, ni siquiera se dio cuenta que estaba ahí. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.